¿Te ha pasado que, al despertar por la mañana, lo primero que sientes es esa necesidad de aclararte la garganta? Como si algo estuviera ahí, atrapado, estorbando. Tal vez toses un poco, expulsas algo de mucosidad, y luego simplemente sigues con tu día, como si fuera algo normal, algo que viene con la edad. Muchos adultos mayores, quizá tú también, llevan años empezando el día así. Con esa sensación pegajosa en la garganta, esa tos seca que parece no tener fin, ese carraspeo incómodo durante el desayuno. Y claro, uno se acostumbra. Se dice, debe ser el clima, es que tengo alergias, o lo más común, será por la edad. Pero la verdad es que no siempre es tan simple. La mucosidad persistente al despertar no es solo un detalle molesto. A veces, es una señal, una bandera roja que el cuerpo levanta, esperando que la veas. Y si la ignoras, o si aplicas el remedio equivocado, no solo no mejoras, podrías empeorar. Por eso decidimos hacer este vídeo. Porque creemos que mereces respuestas claras y prácticas. Hoy vamos a descubrir juntos cuáles son las 5 causas más comunes por las que muchas personas mayores se despiertan cada día con flemas. No vamos a darte suposiciones vagas. Te vamos a contar razones reales, médicamente comprobadas, que muy poca gente conoce. Y lo más importante, al final de este vídeo, no solo sabrás qué puede estar causando tu problema. También sabrás qué puedes empezar a hacer, desde mañana mismo, para sentirte más libre, más limpio por dentro, y empezar el día con claridad. Entonces, empecemos. Causa 1. Mucosidad por senos paranasales envejecidos, el goteo nasal posterior silencioso. Tal vez nunca hayas escuchado el término goteo nasal posterior, pero si cada mañana sientes una especie de cosquilleo en la garganta, necesidad de carraspear o una mucosidad que no termina de salir, es muy posible que esto sea lo que te está ocurriendo. Y no es un resfriado ni una gripe que no se cura. Es algo mucho más común en la edad adulta, el envejecimiento de los senos paranasales. Con el paso de los años, la mucosa que recubre las cavidades nasales se va volviendo más delgada y menos eficiente. Pero el verdadero protagonista de esta historia son los cilios, unos pequeños pelitos que recubren tu nariz y senos paranasales. Estos cilios tienen una función vital: barrer las partículas de polvo, polen, microbios y también el moco, llevándolos hacia la garganta para ser eliminados de forma natural. El problema es que, con la edad, estos cilios se vuelven más lentos, menos activos. Es como si el sistema de limpieza de tu nariz funcionara a cámara lenta. El moco que antes era barrido rápidamente, ahora se acumula y se desliza poco a poco hacia la garganta mientras duermes. Y claro, al despertar, ahí están las flemas, la sensación de garganta cargada, la tos. Pero eso no es todo. A esto se suma otro enemigo silencioso, la resequedad ambiental. Durante el invierno, con la calefacción encendida, el aire en el dormitorio puede volverse muy seco. Y en verano, el aire acondicionado hace lo mismo. ¿El resultado? Una mucosa nasal deshidratada que produce más moco para defenderse, pero que no logra evacuarlo bien por la lentitud de los cilios. Y aquí viene lo peor, muchas personas lo normalizan. Dicen, a esta edad es así, o debe ser la humedad. Pero no tienes por qué resignarte. Por suerte, hay soluciones simples y efectivas. Una de las más útiles es usar un humidificador en el dormitorio, sobre todo en épocas frías o secas. Algo tan sencillo como mantener el aire con buena humedad puede ayudar a que tu mucosa nasal funcione mejor. Otro consejo útil, elevar un poco la cabeza al dormir. Si duermes completamente plano, la mucosidad se acumula más fácilmente en la parte posterior de la garganta. Pero si usas una almohada que te mantenga un poco inclinado, permites que la gravedad ayude a evitar ese estancamiento. Y no olvides tu rutina matutina. Muchos adultos han notado mejoras simplemente con una infusión caliente de limón y jengibre en ayunas. Este gesto sencillo ayuda a movilizar la mucosidad, hidratar la garganta y activar los mecanismos naturales de limpieza del cuerpo. Causa 2. Reflujo ácido oculto, el enemigo que sube desde el estómago mientras duermes. Tal vez pienses que el reflujo se siente como un ardor fuerte en el pecho después de una comida pesada. Y en muchos casos es cierto. Pero existe otro tipo de reflujo que es mucho más silencioso, y mucho más frecuente en adultos mayores, el llamado reflujo ácido oculto, o reflujo silencioso. Y este sí que es traicionero, porque no arde, no duele, y no avisa con claridad. Pero poco a poco, va causando síntomas que muchas personas jamás relacionan con el estómago.
Esa necesidad constante de carraspear la garganta. Una voz ronca al despertar. Una sensación extraña, como si tuvieras un bultito en la garganta que no baja. Y por supuesto, mucosidad matutina que parece no tener fin. ¿Te resulta familiar? Si es así, es posible que este enemigo silencioso esté actuando en las sombras. Lo que ocurre es que, mientras dormimos, el esfínter que separa el estómago del esófago se relaja más de lo habitual. Esto es parte natural del envejecimiento. Pero en algunas personas, esta válvula pierde fuerza y no logra cerrarse del todo. ¿El resultado? El ácido del estómago sube en pequeñas cantidades hasta la garganta, irritando sin que lo sientas directamente como ardor. Y cuando esa acidez llega a zonas sensibles como la laringe o la parte posterior de la garganta, el cuerpo reacciona produciendo, sí, más moco. No como un error, sino como una defensa. Una especie de bombero biológico que intenta calmar el daño causado por el ácido. El problema es que esto ocurre en silencio. No hay salsa picante de por medio. No hay dolor de estómago. Solo esa incomodidad persistente que muchos confunden con alergia, resfriados crónicos o cosas de la edad. Pero la verdad es que este tipo de reflujo es muchísimo más común en personas mayores de 60 años. Y si no se trata, puede volverse crónico. Aquí van algunas acciones simples que puedes probar si sospechas que el reflujo oculto está detrás de tus flemas. Cena al menos 2 o 3 horas antes de acostarte. Evita alimentos irritantes por la noche, tomate, cítricos, chocolate, café, alcohol, frituras. Eleva la parte superior de tu cama o usa una almohada más alta para dormir con el tronco ligeramente inclinado. No te acuestes después de comer. Aunque sea una siesta, espera al menos 1 hora. Causa 3. Aire seco en la habitación. El enemigo invisible que irrita tus vías respiratorias. Hay enemigos silenciosos que no se ven ni se oyen, pero se sienten. Uno de ellos, aunque parezca inofensivo, está justo en el lugar donde deberías descansar, el aire seco en tu dormitorio. ¿Te has despertado alguna vez con la garganta áspera, con la nariz taponada o con mucosidad pegajosa que no termina de salir? Tal vez pienses que es un resfriado, o que es normal al envejecer. Pero muchas veces el problema no está en ti, sino en el ambiente que te rodea. Con la edad, nuestras mucosas, esos tejidos que recubren nariz, garganta y bronquios, se vuelven más delicadas y menos eficientes. Producen menos humedad natural, y su capacidad de defenderse disminuye. Esto hace que cualquier cambio en el ambiente tenga más impacto. Y ahí entra el aire seco. Ese que viene de la calefacción en invierno, del aire acondicionado en verano, o simplemente de vivir en un espacio cerrado sin buena ventilación. ¿Qué hace el cuerpo ante este entorno tan seco? Produce más mucosidad. Es su forma de defenderse, de crear una capa protectora sobre los tejidos resecos, como si intentara humedecer una planta marchita. Pero este moco extra no es como el que aparece cuando tienes un resfriado. Es espeso, difícil de expulsar, pegajoso, y se acumula sobre todo por la noche mientras duermes. Por eso, al despertar, te pasas minutos tosiendo, carraspeando o intentando despejar la garganta antes de poder hablar con claridad. El aire seco provoca microscópicas lesiones en las mucosas. Y como ya están más frágiles por la edad o por ciertos medicamentos, como antihistamínicos, diuréticos o pastillas para la presión, el efecto se intensifica. El cuerpo detecta ese daño, y responde fabricando más y más mucosa. Además, el moco en ambientes secos se vuelve más espeso, más denso, y se mueve peor. No puede ser evacuado con un simple estornudo o tos. Queda atrapado, provocando incomodidad, mal aliento, e incluso riesgo de infecciones respiratorias si se acumula demasiado tiempo. ¿Y la solución? Por suerte, es simple, accesible y natural. Aquí tienes algunas recomendaciones que puedes poner en práctica desde hoy mismo. Usa un humidificador durante la noche. No tiene que ser caro ni grande. Uno pequeño en la mesita de noche puede marcar la diferencia. Coloca un recipiente con agua cerca del radiador o de la estufa. Al evaporarse lentamente, añade humedad al aire. Abre las ventanas al menos 10 minutos al día, incluso en invierno, para renovar el aire interior. Incluye plantas naturales como la palmera bambú, la lengua de suegra o el potus. Estas plantas liberan humedad y purifican el ambiente. Hidrátate bien, especialmente al despertar y antes de dormir. El agua es el humidificador interno de tu cuerpo. Y si tomas medicamentos que resecan, consulta con tu médico si hay alternativas o formas de minimizar ese efecto.
Causa 4. Medicamentos que resecan o irritan, cuando el remedio empeora la flema. A veces, lo que tomamos para sentirnos mejor, puede estar contribuyendo, sin saberlo, a un problema que arrastramos cada mañana. Sí, hablamos de ciertos medicamentos muy comunes entre personas mayores que tienen un efecto secundario silencioso pero muy molesto, resecan las mucosas o irritan las vías respiratorias, provocando más flema. Y lo más desconcertante es que estos fármacos no son nuevos ni raros. Probablemente tú o alguien cercano los esté tomando ahora mismo, porque forman parte de los tratamientos más habituales después de los 60. Veamos algunos ejemplos. Antihistamínicos. Se usan para las alergias, los estornudos o incluso para ayudar a dormir. Pero muchos de ellos tienen un efecto secante. Bloquean la histamina, sí, pero también resecan la nariz, la garganta e incluso los ojos. ¿El resultado? Las mucosas intentan compensarlo generando más moco. Un círculo vicioso que empieza con un poco de sequedad y termina en congestión y tos. Diuréticos. Son esenciales para controlar la presión arterial o eliminar líquidos acumulados. Pero también disminuyen el nivel de hidratación general del cuerpo. Y cuando hay menos agua en circulación, el cuerpo protege sus órganos vitales, dejando más secos a los menos urgentes, como la garganta o los pulmones. ¿Y qué hace el organismo? Exacto, produce mucosidad para proteger esas superficies resecas. IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este grupo de medicamentos, como el enalapril, se receta con frecuencia para controlar la hipertensión. ¿El problema? Un efecto secundario bien documentado es la tos seca crónica. Y en algunos casos, además de la tos, aparece también flema pegajosa, sensación de garganta irritada y carraspeo constante, sobre todo por la mañana. Otros fármacos como los antidepresivos, algunos ansiolíticos o tratamientos para el Parkinson también pueden alterar la calidad del moco, volverlo más espeso o disminuir el reflejo de deglución, haciendo que se acumule. Lo más importante aquí es entender que no estás haciendo nada mal. Estos medicamentos cumplen funciones vitales. Ayudan a controlar enfermedades que realmente lo necesitan. Pero si están afectando tu respiración diaria o tu calidad de vida, vale la pena revisar la dosis, la combinación o incluso buscar alternativas. ¿Qué puedes hacer entonces? No suspendas nada por tu cuenta. Esto es clave. Nunca interrumpas un tratamiento sin hablar antes con tu médico. Haz una lista de tus síntomas. Anota cuándo aparece la flema, cómo es, pegajosa, transparente, amarillenta, si aparece después de tomar alguna pastilla o en ciertos momentos del día. Consulta con tu médico o farmacéutico. Pregúntale si alguno de tus medicamentos puede estar contribuyendo a la sequedad o al exceso de moco. Muchos profesionales conocen alternativas que mantienen la eficacia, sin tanto efecto secundario. Apóyate con soluciones complementarias. Beber más agua durante el día, mantener una buena humedad ambiental, usar caramelos sin azúcar para estimular la saliva o tomar infusiones que suavicen la garganta, como manzanilla o malva, pueden ayudarte a contrarrestar la resequedad. Causa 5. Bronquitis crónica o daño pulmonar persistente, cuando la mucosidad ya no se va. Cuando la flema no es solo de vez en cuando no viene con un resfriado, sino que te acompaña cada mañana durante meses o incluso años, es momento de considerar una causa más profunda, una enfermedad pulmonar crónica. Y no estamos hablando de una sentencia grave que no tiene solución. Hablamos de comprender lo que el cuerpo está tratando de decirnos cuando los pulmones ya no funcionan como antes, y la mucosidad se convierte en una constante. Una de las condiciones más comunes detrás de esta situación es la bronquitis crónica, que forma parte de un grupo de enfermedades llamadas EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero, ¿qué significa esto realmente? Cuando respiramos, el aire entra por la nariz, baja por la tráquea y llega a los bronquios, que son como ramitas que se distribuyen por los pulmones. En una persona sana, estos bronquios están abiertos y limpios. El aire entra, el oxígeno se absorbe y el dióxido de carbono se elimina sin esfuerzo. Pero en quienes tienen bronquitis crónica, los bronquios están constantemente inflamados. La mucosa que los recubre produce exceso de moco, y los cilios, esos pequeños pelitos que ayudan a limpiarlos, ya no funcionan como deberían. ¿El resultado? Cada mañana, el cuerpo se despierta con una acumulación espesa de flema que necesita expulsar para poder respirar mejor. Y esto no es una casualidad.
Es una señal de que los pulmones están luchando por mantenerse limpios en un entorno que ya no responde como antes. ¿Y cómo saber si esta es tu situación? Aquí van algunas señales de alerta. Tos con flema más de 3 meses seguidos, especialmente al despertar. Dificultad para respirar al hacer actividades simples, subir escaleras, vestirse, caminar. Silbidos al respirar, sensación de pecho apretado o fatiga constante. Infecciones respiratorias frecuentes, como bronquitis o neumonías. Y lo más importante, esto puede ocurrir incluso sin haber sido fumador/diagonal A. Aunque el tabaco es una causa principal, también hay muchas personas que desarrollan bronquitis crónica por contaminación ambiental, exposición a humo de leña, polvo o simplemente por una vulnerabilidad individual del aparato respiratorio con los años. Pero aquí viene la parte positiva. No todo se trata de medicamentos. Sí, hay tratamientos médicos que pueden ayudar, pero la higiene pulmonar diaria también puede marcar una enorme diferencia. Te comparto algunas estrategias que puedes poner en práctica desde hoy mismo. Hacer ejercicios de respiración. La respiración diafragmática o el llamado respirar con los labios fruncidos ayuda a mejorar la oxigenación y a movilizar el moco. Evitar ambientes contaminados o con humo. Ventila bien tu casa, evita productos de limpieza con olores fuertes y, si puedes, utiliza un purificador de aire. Ejercicio suave y regular. Caminar al aire libre o hacer estiramientos no solo fortalece tu cuerpo, también estimula los pulmones y mejora su limpieza natural. Drenaje postural y vapores. Dormir con la cabeza un poco elevada, usar vapores de eucalipto o realizar posturas específicas que ayuden a mover el moco pueden aliviar mucho los síntomas. Hidratación constante. La mucosidad espesa se vuelve más fluida cuando el cuerpo está bien hidratado. Agua, infusiones suaves, sopas claras, son tus aliados. Bonus. ¿Y si te dijera que cambiar cómo empiezas el día podría ayudarte a respirar mejor antes incluso de desayunar? Vamos paso a paso. 1. Bebe agua tibia al despertar. Sí, así de simple, pero poderoso. Durante la noche, el cuerpo pierde agua, a través de la respiración, la piel y el sistema digestivo. Eso reseca las mucosas y espesa el moco, haciéndolo más difícil de eliminar al despertar. Un vaso de agua tibia con unas gotas de limón o una infusión suave de tomillo o jengibre puede rehidratar las mucosas, aflojar la flema acumulada, estimular el reflejo de limpieza natural de los bronquios. Haz esto antes de cualquier café o desayuno. 2. Respiración diafragmática y suave movilización. Después de hidratarte, siéntate en una silla cómoda. Apoya los pies en el suelo. Cierra los ojos si quieres. Coloca una mano sobre el abdomen. Inhala por la nariz lentamente, sintiendo como el vientre se infla como un globo. Luego, exhala por la boca con los labios fruncidos, como si soplaras una vela suavemente. Repite esto durante 5 minutos. Este ejercicio aumenta el oxígeno en sangre, mejora el drenaje de la mucosidad y, sobre todo, despierta los pulmones con respeto y calma. Si puedes, acompáñalo con estiramientos suaves del cuello y espalda, lo que también ayuda a movilizar el tórax y las secreciones. 3. Ajusta tu entorno matutino. Revisa cómo es tu dormitorio y tu rutina de despertar. Aquí hay algunas acciones clave. Ventila la habitación al menos 10 minutos cada mañana. El aire fresco renueva el oxígeno y reduce alérgenos o partículas que irritan. Usa un humidificador si el ambiente es seco. O al menos coloca un recipiente con agua cerca del radiador o calefactor. Evita olores fuertes al despertar, como ambientadores sintéticos o productos de limpieza. Son irritantes respiratorios silenciosos. No te apresures a hablar ni a desayunar hasta que sientas que tu garganta está clara. Este pequeño ritual de respeto matutino puede transformar el resto del día. 4. Elige infusiones pulmonares. A lo largo del día, especialmente por la mañana y tarde, puedes incorporar infusiones que ayudan a aflojar la mucosidad, reducir la inflamación de las vías respiratorias, calmar la tos irritativa. Algunas de las más recomendadas para adultos mayores son tomillo, expectorante natural, excelente para los bronquios. Jengibre con miel, antiinflamatorio y calmante. Eucalipto en vapor o infusión, descongestiona y facilita la respiración. Malva, suaviza las mucosas y reduce la tos seca. Y recuerda, elige siempre infusiones suaves, sin azúcar, y consulta con tu médico si tomas medicamentos que podrían tener interacciones.
5. Repite esta rutina durante una semana y observa. El cuerpo responde mejor a los cambios cuando son suaves, consistentes y respetuosos. No necesitas resultados milagrosos de un día al otro, pero sí puedes sentir menos carraspeo al despertar, respiración más fluida, mayor claridad en la garganta, y algo aún más valioso, la sensación de que tienes el control. Gracias por estar aquí.